Después de un rato caminando, Hestia se dirigía con Gaara a su hogar. La diosa todavía irradiaba emoción por haber conseguido a su primer integrante en su familia, mientras que el joven pelirrojo mantenía una expresión serena, aunque en su interior sus pensamientos iban a toda velocidad. Al avanzar un poco más, Gaara divisó a lo lejos una iglesia en ruinas. Para él, no fue ninguna sorpresa. Conocía este mundo gracias al anime y el manga, por lo que sabía que ese sería su nuevo hogar. Sin embargo, comparado con dormir en las calles y soportar el frío, cualquier techo sobre su cabeza era bienvenido. Al entrar en la iglesia, la deteriorada estructura no hizo más que confirmar lo que esperaba. Todo estaba en ruinas. Hestia, sin embargo, lo condujo a una habitación que, dentro de todo, parecía más habitable. En el interior, había únicamente una cama y un sofá. Era poco, pero suficiente. Bien, aquí es donde te quedarás. Hestia con una sonrisa, aunque con un deje de vergüenza en su tono. Sé que no es mucho, pero es lo que tengo hasta ahora. Gaara recorrió la habitación con la mirada antes de responder con calma. Si te soy sincero, me siento cómodo con esto. No sé por qué, pero me resulta familiar. Hestia suspiró aliviada. De verdad pensé que te quejarías de lo poco que es, al menos no traje a otro descarado. Gaara arqueó una ceja. ¿Otro descarado? ¿Eso significa que alguien más estuvo aquí antes? Sí, y ya que te has unido a mi familia, puedo contártelo, la verdad, necesito sacarlo de mi sistema, porque cada vez que lo recuerdo, me hierve la sangre. Gaara sintió curiosidad. Me gustaría escucharlo. Ahora me intriga saber quién fue esa persona. Hestia suspiró y comenzó a relatar. Todo comenzó cuando apenas estaba reclutando miembros para mi familia. Pasé meses buscando, pero nadie quería unirse, hasta que encontré a un chico de cabello blanco y ojos rojos. Creo que se llamaba Belcranel. Al principio, pensé que por fin había encontrado a mi primer aventurero, pero ese chico me traicionó. La voz de Hestia tembló con rabia contenida. Él fingió estar interesado en unirse a mi familia, pero en realidad solo me llevó a una trampa. Me humillaron. ¿Y lo peor? Hestia apretó los puños con fuerza. Es que ese chico estaba relacionado con la familia de Freya. Gaara sintió un impacto profundo con esas palabras. Aunque su rostro permanecía impasible, en su interior una tormenta de pensamientos se desató. Belcranel en la familia de Freya. ¿Cómo es posible? ¿Será que este mundo es una versión alterna en la que él decidió unirse a ella? ¿O Freya lo manipuló para hacerlo? Las posibilidades cruzaron su mente como un torbellino, pero antes de poder profundizar más en sus pensamientos, Hestia lo llamó de vuelta a la realidad. Bueno, dejando eso de lado, Gaara, es hora de que recibas mi bendición. ¿Podrías quitarte la playera? Ah, sí, claro, respondió él, aunque antes de hacerlo, extendió su mano e hizo algo inesperado. Concentrando su energía, su cuerpo comenzó a reaccionar. La arena que usualmente cubría su cuerpo como una armadura se condensó en un solo punto, formando una pequeña calabaza. Al hacer esto, su apariencia cambió ligeramente. En su rostro ahora era visible una cicatriz que antes no estaba. Hestia se alarmó. Por Dios, Gaara. ¿Qué te pasó en la cara? Parece como si te hubieran quemado. El pelirrojo miró a la diosa con tranquilidad. ¿Hablas de esta herida? No te preocupes, pronto sanará. Ahora podemos continuar. Sin más, se quitó la playera, revelando su torso, y dejando a Hestia sin aliento. Su espalda estaba cubierta de cicatrices. No eran simples marcas de batalla. Parecían cicatrices de torturas inimaginables. La diosa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Quiso preguntar qué le había sucedido, pero las palabras murieron en su garganta. No tuvo el valor. Aún así, cuando posó sus manos en la espalda de Gaara para otorgarle la bendición, sintió algo inesperado. Una calidez indescriptible la envolvió. Era una sensación de tranquilidad, de seguridad, como si, de alguna manera, en su mera presencia estuviera a salvo. Sin darse cuenta, se dejó llevar por ese sentimiento y lo abrazó.
El contacto con la piel de Gaara la hizo reaccionar de golpe. Ah, lo siento, no sé qué me pasó. Gaara la miró con curiosidad, pero no comentó nada al respecto. Estia retomó su labor y, tras un minuto de concentración, completó el ritual. Una pequeña hoja con sus estadísticas apareció en sus manos. Al revisarla, no pudo evitar abrir los ojos con asombro. Es increíble. Parece que he ganado el premio gordo, pensó la diosa con una sonrisa satisfecha. Sin embargo, lo más curioso era su habilidad única, el despertar del alma. ¿Qué habilidad tan extraña?, susurró Estia. Según la descripción, esta habilidad le otorgaba un arma especial y se fortalecía con su determinación. Un poder bastante peculiar y, al mismo tiempo, misterioso. Antes de que pudiera analizarlo más, Gaara habló. Estia, ¿podrías darme esa hoja? Necesito registrarme en el gremio de aventureros. Oh, sí, claro. Pero, ten cuidado. Eres mi único familiar, así que, no mueras. Estia rebuscó entre sus pertenencias y sacó un cuchillo pequeño y frágil. Se lo entregó a Gaara con cierta vergüenza. Sé que no es mucho, pero es lo único que tengo para darte. El pelirrojo tomó el arma con calma, comprendiendo la amabilidad de la diosa. Luego, sin perder más tiempo, se puso la playera, dejó que la arena volviera a formar su armadura y salió rumbo al gremio. Estia lo observó alejarse y sintió un leve impulso de detenerlo. ¿Por qué siento esto?, pensó, confusa. Sacudió la cabeza, descartando la idea. Sin embargo, una pregunta quedó en su mente. ¿Qué demonios te pasó, Gaara? Mientras tanto, el joven shinobi caminaba por las calles de Horario, con su mente aún atrapada en la revelación sobre Belle Cranel. Si Belle está con Freya, ¿qué pasó con los demás? ¿Siguen siendo los mismos? ¿O este mundo es completamente diferente? Pero entonces, una idea aterradora cruzó su mente. Y no le gustó para nada. Después de un tiempo caminando, Gaara finalmente llegó al gremio de aventureros. Sin perder tiempo, comenzó a buscar el lugar donde debía registrarse para convertirse en aventurero. Gracias al documento que Estia le había dado, el proceso fue relativamente sencillo. Para su sorpresa, la persona encargada de su registro era alguien que ya conocía por el anime y el manga. Eina Tulle, la recepcionista medio elfa que había guiado a Belle Cranel en su camino como aventurero. A pesar de su expresión inexpresiva, Gaara sintió un ligero escalofrío recorriendo su espalda. Sabía que ella no era un personaje principal, pero su papel en la historia era significativo. Además, tenía la sensación de que su actitud con él no sería precisamente amigable. Tal como lo esperaba, cuando Eina le miró y vio que era un novato sin equipo, sin experiencia y con una diosa desconocida, suspiró con evidente resignación. Bien, ¿así que eres un nuevo aventurero?, dijo con voz neutra. Sí, respondió Gaara con su tono calmado. Eina lo observó por un momento antes de proseguir. Voy a ser directa. Los aventureros principiantes como tú tienen muchas probabilidades de morir si no tienen cuidado. Así que escucha atentamente. Sin más preámbulos, comenzó a darle una detallada explicación sobre la mazmorra, los peligros de cada piso y las reglas básicas de supervivencia. Gaara la escuchó en silencio, memorizando cada palabra. Aunque ya conocía parte de la información, la guía de Eina le resultó útil. Finalmente, tras completar la explicación, la medio elfa lo miró con seriedad. Bien, con esto tienes lo básico para empezar. Te recomiendo que no te adentres demasiado y que no actúes de forma imprudente. Ahora, sigue ese camino, ahí encontrarás la entrada a la mazmorra. Gaara asintió y, sin decir nada más, salió del gremio. Eina lo vio alejarse con una sensación extraña. No era como otros novatos que demostraban nerviosismo o emoción. Ese chico tenía una presencia diferente. Pero decidió no darle más vueltas y volvió a sus labores. Gaara ingresó a la mazmorra con paso firme. A diferencia de los aventureros novatos, que solían mostrar inseguridad, él avanzó sin miedo.
Sus instintos de combate estaban bien desarrollados y, gracias a su control sobre la arena, no le costó eliminar a los monstruos del primer piso. Luchó durante 8 horas sin descanso. Cada enemigo que caía ante él dejaba atrás cristales mágicos, los cuales recogía sin dudar. Sabía que, en este mundo, el dinero era esencial para sobrevivir, así que aprovechó al máximo la oportunidad. Finalmente, cuando la noche cayó sobre Horario, decidió regresar. Estia estaba completamente aterrorizada. Habían pasado 8 horas desde que Gaara se había ido y no tenía noticias de él. Su mente se llenó de pensamientos catastróficos. ¿Y si lo mataron en la mazmorra? ¿Y si tuvo un accidente? ¿Y si nunca vuelve? La ansiedad la estaba consumiendo, hasta que de repente escuchó unos golpes en la puerta. Su corazón dio un vuelco y, sin perder tiempo, corrió a abrir. Por Dios, Gaara. Exclamó al verlo sano y salvo. Dime dónde has estado todo el día. Casi me matas del susto. Gaara, como siempre, mantuvo su tono calmado. Fui al gremio a registrarme como aventurero, luego entré a la mazmorra para ganar dinero. Estia suspiró con frustración. Por favor, la próxima vez avísame si vas a ir a la mazmorra. Y trata de no llegar tan tarde. Dijo con evidente preocupación. Por cierto, ¿cuánto dinero ganaste? Gaara alzó la bolsa que llevaba consigo. Mira esta bolsa. Estia entrecerró los ojos. Sí, la veo, ¿y qué con eso? Gaara abrió la bolsa y dejó que Estia viera su contenido. Dentro había una gran cantidad de monedas de plata, varias de oro y algunas de bronce. Los ojos de Estia se abrieron como platos. ¿Qué? Todo esto lo conseguiste en un solo día. Exclamó incrédula. Antes de que Gaara pudiera responder, Estia le arrebató la bolsa de las manos, queriendo comprobarlo con sus propios ojos. Pero cometió un grave error. La bolsa era mucho más pesada de lo que parecía y, al tomarla, la fuerza del peso la arrastró al suelo de inmediato. ¡Ah! Gritó al caer de espaldas. Gaara suspiró y le tendió una mano para ayudarla a levantarse. Estia, todavía en el suelo, miró el oro con la boca abierta. Esto es increíble. Gaara es un novato, pero ya está ganando dinero como si fuera un aventurero experimentado. Después de unos segundos en shock, finalmente aceptó la ayuda de Gaara y se puso de pie. De acuerdo, esto es impresionante. Supongo que tenemos dinero suficiente para sobrevivir por un buen tiempo. Gaara asintió y dejó la bolsa en un rincón. Sí. Además, traje comida. Dicho eso, sacó varios paquetes con carne, pan y frutas que había comprado antes de regresar. El estómago de Estia rugió al ver la comida y, sin más que decir, ambos se sentaron a cenar. Después de la comida, Estia se recostó en su cama, mientras Gaara se acomodaba en el sofá. La diosa observó el techo, pensativa. ¿Quién eres realmente, Gaara? Sabía que había algo en él que lo hacía diferente. No era solo su fuerza, ni su presencia, había algo más. Algo que no podía describir. Pero ya lo descubriría. Poco después, ambos cayeron en un profundo sueño, cada uno con sus propios pensamientos. Desde el día en que Gaara se convirtió en aventurero y comenzó a traer dinero a casa, había pasado un mes. Durante ese tiempo, ocurrieron varios cambios importantes en su vida en Horario. El primer cambio, y quizás el más evidente, fue su relación con Estia. Aunque al principio Gaara veía a la diosa como una amiga cercana, con el tiempo comenzó a notar que ella se preocupaba por él de una manera especial. Al llegar tarde, Estia lo recibía con angustia genuina. Si se lastimaba, se desesperaba por ayudarlo. Y cuando pasaban tiempo juntos, su mirada reflejaba algo más que simple aprecio. Estia, por su parte, ya no tenía dudas. Estaba enamorada de Gaara. No sabía en qué momento exacto había sucedido, pero entre cada charla nocturna, cada comida compartida y cada vez que lo veía dormir en el sofá con esa expresión tranquila, su corazón latía más fuerte. ¿Es posible enamorarse tan rápido de alguien? Lo que más la frustraba era que Gaara parecía completamente ajeno a sus sentimientos.
No era un tipo insensible, pero su actitud reservada hacía que Hestia no pudiera descifrar qué pasaba por su mente. Pero estaba decidida. En algún momento, se lo diría. El segundo cambio fue su relación con Einatulle. Al principio, la medio elfa lo veía con resignación, preocupada de que terminara como otro novato muerto en la mazmorra. Pero, con cada visita de Gaara al gremio, con cada conversación y cada vez que demostraba que tomaba en serio su papel como aventurero, su percepción de él comenzó a cambiar. En algún punto, su relación pasó de ser de supervisora y aventurero a algo más cercano a una amistad. Eina comenzó a sentir una preocupación genuina por él, mucho más de la que normalmente tenía por otros aventureros. Cuando llegaba al gremio, le preguntaba cómo había ido su día, si estaba comiendo bien o si necesitaba algo. Gaara, por su parte, apreciaba esa preocupación y, aunque no lo decía en palabras, se sentía cómodo con ella. Sin embargo, Eina estaba confundida. ¿Por qué me preocupo tanto por él?, se preguntaba a menudo. No era igual a lo que sentía por otros aventureros, tampoco era exactamente lo mismo que el cariño de una hermana. Era algo más, algo que aún no podía definir. Pero una cosa era clara. Gaara ya era una parte importante en su vida. Aparte de estos cambios en sus relaciones, había algo más que inquietaba a Gaara. Desde hace días, sentía que lo observaban. No era una simple sensación. En varias ocasiones, al caminar por la ciudad, percibía dos miradas muy distintas. Una de curiosidad, como si alguien estuviera tratando de entender quién era. Otra de deseo y enojo, algo que lo inquietaba aún más. Esta última mirada tenía algo peculiar. Era intensa, posesiva, como si alguien lo estuviera reclamando como suyo. Esa sensación es similar a la de un mes atrás, pero más impura. Sin embargo, por más que intentaba identificar de dónde provenían esas miradas, nunca lograba encontrar a sus dueños. Esto lo llevó a tomar una decisión. Debía ser más cauteloso al salir. En su más reciente expedición a la mazmorra, Gaara había estado recolectando cristales mágicos durante varias horas. Su rutina ya estaba bien establecida. Exploraba, eliminaba enemigos y, cuando tenía suficiente dinero, salía. Pero ese día algo inesperado ocurrió. Mientras tomaba un descanso, un minotauro apareció de la nada. La criatura, de más de 2 metros de altura y músculos abultados, cargó contra él con una fuerza descomunal. Gaara reaccionó al instante. Sin dudarlo, levantó el cuchillo que Hestia le había dado y atacó con una velocidad abrumadora. El minotauro ni siquiera tuvo tiempo de comprender lo que sucedía. En un instante, su cabeza fue separada de su cuerpo. La sangre del monstruo salpicó en todas direcciones y, lamentablemente, Gaara terminó completamente cubierto de ella. Sin embargo, no tuvo tiempo de molestarse, porque en el mismo instante en que su ataque impactó, el cuchillo se quebró en dos. Miró los pedazos de la única arma que Hestia le había dado y suspiró con frustración. Era frágil. Ya lo sospechaba. Ignorando la sangre en su cuerpo, recogió la gema mágica del minotauro y se dispuso a salir de la mazmorra. Lo que no notó fue que, a lo lejos, una figura en las sombras lo estaba observando. De camino a casa, Gaara se deshizo de la sangre que lo cubría. Gracias a su control sobre la arena, hizo que su armadura absorbiera toda la sangre y la concentró en su calabaza. Con esto, evitó la necesidad de bañarse de inmediato. Mientras caminaba, pensaba en cuánto le gustaría comer un pay de manzana. Era un anhelo simple, pero reconfortante. Sin embargo, su mente también divagó hacia otra preocupación. Han pasado 44 días y mi herida sigue sin curarse completamente. La marca en su rostro era un recordatorio de los poderosos ataques del alma de ceniza, una técnica devastadora que, aparentemente, dejaba heridas extremadamente difíciles de sanar. Mientras pensaba en esto, algo inesperado sucedió. Alguien le jaló de la mano y lo arrastró con fuerza. Gaara estuvo a punto de reaccionar y liberarse con un contraataque, pero se detuvo al notar quién era su atacante. Einatulle. Su expresión mostraba preocupación y enojo, y sin darle tiempo a protestar, lo llevó directo al departamento de sanación. Gaara, no aceptaré un no por respuesta.
Voy a asegurarme de que esas heridas tuyas sean tratadas. Gaara suspiró, sabiendo que no tenía sentido resistirse. Lo que no notó fue que, mientras Eina lo arrastraba, Estia los observaba desde lejos con el ceño fruncido. ¿Por qué esa medio elfa lo lleva así? ¿Y por qué Gaara la deja? ¿Acaso? Un leve sentimiento de celos comenzó a nacer en la diosa, aunque aún no quería aceptarlo. Gaara salió del departamento de sanación con el cuerpo cubierto de vendas blancas, su expresión era más pálida de lo habitual y su mente aún resonaba con el sermón legendario que Eina le había dado. ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable? Peleaste contra un minotauro solo y encima casi mueres. Su grito había sido tan fuerte que hasta los curanderos presentes se estremecieron. Para evitar más problemas, Gaara tuvo que mentir descaradamente. Bueno, en realidad, no fue tan grave. El minotauro me atacó de sorpresa y tuve que huir. Tuve suerte de que otro aventurero lo distrajera y me permitió escapar. Afortunadamente, le creyeron. O al menos eso parecía. Pero lo peor vino cuando le exigieron que se quitara la camisa para revisar si tenía heridas ocultas. Se negó rotundamente. Estoy bien, no hace falta. Pero una sola mirada de Eina fue suficiente para hacerlo cambiar de opinión. Con un suspiro pesado, Gaara se quitó la camisa. Lo que siguió fue un silencio sepulcral. Los curanderos y Eina quedaron horrorizados. Las cicatrices que marcaban el cuerpo de Gaara eran monstruosas. Cortes profundos, heridas antiguas, marcas de quemaduras, su torso parecía el campo de batalla de alguien que había sobrevivido lo imposible. Uno de los curanderos intentó preguntar algo, pero las palabras no salieron de su boca. Incluso Eina, que siempre tenía algo que decir, quedó muda. ¿Cómo sigue vivo? Gaara se vistió rápidamente, sin decir nada. No tenía intención de explicar su pasado. Después de un rato, lo dejaron ir, aunque lo obligaron a llevar más vendajes y prometer que se cuidaría. Al salir del edificio, una figura pequeña corrió hacia él a toda velocidad. Estia. Sin dudarlo, se lanzó sobre él y lo abrazó con fuerza. Hace unos momentos Estia estaba sentada en el suelo, con los brazos cruzados y las mejillas infladas, frente al gremio. Habían pasado demasiados minutos desde que Gaara desapareció entre la multitud. No sabía exactamente a dónde había ido. Solo vio cómo Eina lo tomó del brazo y se lo llevó rápidamente a algún lado. Y eso no le gustó nada. TSK. ¿A dónde se lo llevó esa elfa? ¿Y por qué se ven tan cercanos? Intentó hacérsela indiferente, pero cada minuto que pasaba sin noticias de Gaara hacía que su ansiedad creciera más y más. Seguro está en algún lugar del gremio, tal vez hablando sobre su rendimiento en la mazmorra. Intentó convencerse de eso, pero su mente no dejaba de crear escenarios peores. ¿Y si lo llevó a algún lugar privado? ¿Y si está con ella solas? ¿Y si Eina le está diciendo cosas que solo yo debería decirle? Sacudió la cabeza con fuerza. No. No es eso. No hay manera de que Gaara esté haciendo algo extraño, pero la duda seguía carcomiéndola. ¿Y si sí? Su pie golpeó el suelo repetidamente, tratando de calmar su creciente frustración. Era una diosa. No debería estar tan preocupada por un solo humano, ¿verdad? Pero la verdad era otra. Desde que conoció a Gaara, su mundo se había vuelto más interesante, más cálido, más feliz. Y ahora que no estaba a su lado, todo se sentía vacío. Cuando vuelva, más le vale darme una buena explicación. Justo en ese momento, la puerta del gremio se abrió. Estia se levantó de inmediato. Pero en cuanto lo vio cubierto de vendas y con el rostro pálido, su enojo desapareció en un segundo. Gaara. Por todos los dioses, ¿qué te pasó? Su voz estaba llena de angustia y preocupación. Rápidamente, comenzó a revisarlo, tocando sus vendajes con manos temblorosas. ¿Te duele? ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto? Gaara suspiró pesadamente. No quería preocuparla más, pero no tenía alternativa. Se tomó unos minutos para contarle su versión modificada de los hechos. Le explicó que había sido atacado por un minotauro y que apenas había logrado escapar. Estia quedó horrorizada.
¿Por qué demonios entraste a la mazmorra si sabías que había monstruos así? Con un gesto de frustración, agarró su mano con firmeza y comenzó a arrastrarlo. Vamos. Voy a llevarte con un doctor para que te revisen bien. Pero al ver los vendajes y notar que ya había salido del departamento de sanación, se detuvo de golpe. ¿Ya te curaron? Gaara asintió. Estia exhaló un suspiro de alivio, aunque su corazón aún latía con fuerza. No vuelvas a hacerme esto, ¿me oíste? Su voz sonaba más suave, pero aún temblorosa. Sin previo aviso, lo abrazó de nuevo, apoyando su cabeza contra su pecho vendado. Gaara no supo cómo reaccionar. Pero sin decir nada, posó su mano sobre su cabeza, dejando que se calmara. Después de un rato, Estia notó algo extraño. Gaara cargaba una bolsa enorme. ¿Qué es eso? El dinero que gané en la mazmorra. Los ojos de Estia brillaron con sorpresa. Déjame ayudarte. Intentó levantar la bolsa, pero fue un completo fracaso. ¿Qué demonios? ¿Qué tan pesada es esta cosa? Gaara contuvo una risa, pero no hizo comentarios. Simplemente, tomó la bolsa y la llevó a cambiar por monedas. Estia lo siguió con el ceño fruncido, pero no tardó en olvidarlo cuando vio la cantidad de dinero que obtuvo. Sus ojos se abrieron de par en par. Todo esto ganaste en un solo día. Gaara asintió. Estia soltó un grito de emoción, casi saltando de alegría. Estamos salvados. Y, sin pensarlo, se lanzó sobre Gaara en un abrazo entusiasta. Gaara parpadeó confundido, pero dejó que disfrutara su alegría. Lo que no vio fue que, a lo lejos, Eina los observaba con una expresión extraña. ¿Por qué me molesta verlos así? Sin saberlo, la batalla por el corazón de Gaara apenas estaba comenzando, pero también se agregarían otras dos integrantes que también estarán dispuestas a batallar por su amor.